Este es el curso de inspector de soldadura, especialista AWS de 1.1. Este es el capítulo 10 del libro sobre los ensayos no destructivos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Oliva Minilo, ingeniero civil industrial, inspector de soldadura certificado AWS CWI, instructor de soldadura certificado AWS CWE. Y además, nivel 3 según el proceso de certificación interna SNT-TC1A en ultrasonido, radiografía, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, corrientes EDI, visual y pérdida de flujo magnético. Bueno, les voy a hacer un repaso. Bueno, ahí está la presentación, mi presentación. Esta clase del capítulo 10 habla de inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía, corrientes parásitas o corrientes EDI, o FACAO también se conocen, y el ultrasonido. No son todos los ensayos, los métodos de ensayo que existen, son los principales más usados. Existen mucho más. Por ejemplo, hoy en día la termografía se ocupa muchísimo. Se ocupa también la radiografía neutrónica, penetración de ondas de radar en la Tierra, ondas guiadas, microondas, métodos láser, todo eso. Pero vamos a hablar de estos 6 métodos porque son los que más se ocupan y son los que salen en el temario de examen del CWI. Esto de acá, ellos preguntan en el examen. Ustedes se dan cuenta que hay unas letritas VT, PT, MT antes de los métodos. Esas letritas son las abreviaciones de los nombres en inglés. Todas terminan con T, de techo, porque es de la palabra test. Por ejemplo, la inspección visual, la V viene de visual test. El penetrante, penetrant test. Las partículas, radiografía, radiographic test. Corrientes parásitas, ahí el nombre no tiene mucho que ver, pero es electromagnetic test. Y el ultrasonido, ultrasonic test. Y hay aquí unos logos aquí al lado que se asocian a lo que es cada ensayo. Estos ensayos, la AWS no es la que da esos nombres. Recuerden que AWS es la Asociación Americana de Soldadura. Quien se encarga de los ensayos no destructivos es la ASNT, American Society for Non-Destructive Testing, o sea, la Sociedad Americana de los Ensayos No Destructivos. Pero sí, tanto la AWS como el ASME como el API, recuerda que estamos hablando del mundo American, de Norteamérica y Estados Unidos, ellos solamente toman sus asociaciones. Por lo cual no se va a ver aquí una norma mexicana dentro de la AWS de 1.1. Quiero que se ve normas ASNT, normas ASME, AWS, API, ASTM. Bueno, ahí hay una imagen de termografía del transbordador espacial. Es muy buena esta imagen. La idea de un ensayo no destructivo es poder medir alguna propiedad de un material, su estado de sanidad interna, superficial, etc. Ver si tiene discontinuidades o defectos internos, superficiales, sin tener que destruir la pieza. O sea, si quiere ver si hay un problema dentro de un eje, antes de los ensayos destructivos había que cortar la pieza. Hoy en día no.
y además se ocupa mucho en mantención predictiva, ir viendo si va a fallar un eje, si va a fallar una soldadura de un molino, etc. Se ocupan muchos los ensayos, tanto en fabricación como en mantención y en análisis de falla también. Bueno, la inspección visual ya la habíamos visto en la clase pasada. Es la inspección que se hace con los ojos del ser humano, con su vista. ¿Puede ocupar algunos equipos de magnificación? Sí, una lupa, un microscopio, etc. Eso es la inspección directa, cuando yo estoy presente en el lugar frente a la pieza. Y hay una inspección indirecta o remota, en la cual se pueden ocupar cámaras, boroscopios, flexoscopios, etc., para ver en lugares que yo no puedo directamente verlo con mi vista. Ejemplo, ahí hay un boroscopio con una fibra óptica que entra por la pieza y con una cámara yo puedo ver en el equipo qué es lo que hay adentro. Sin eso no lo podría hacer. Los líquidos penetrantes ocupan el principio de la capilaridad. Solo pueden detectar cosas o defectos que estén abiertos en la superficie. Pueden inspeccionarse cualquier material siempre y cuando este no sea poroso o absorbente de la superficie. Y además, la temperatura de la pieza debe estar entre los 12 y los 50 grados Celsius. Menos de 12 se torna muy viscoso, se pone grueso el líquido, no funciona. Más de 50 se evapora. Existe un método de luz blanca, que es el visible, que es el común y silvestre, con las tintas rojas, y el de luz negra o fluorescente, en la cual hay que hacer en un ambiente totalmente oscuro, ocupar una linterna de luz ultravioleta para poder verlo. Se ven verdes como la manecilla del reloj. ¿En qué consiste este método? Primero se limpia exhaustivamente la pieza para sacar el óxido, grasa, pintura, todo lo que haga en la superficie. Se aplica el penetrante rojo. Se da un tiempo de espera entre 5 y 15 minutos. Se remueve el exceso de penetrante. Se deja muy limpia la superficie nuevamente con agua o con removedor, el cleaner, según el tipo de penetrante, porque hay algunos removibles con agua, otros con solvente. Se aplica el revelador blanco. Se da otro tiempo de entre 5 y 15 minutos y el revelador blanco lo que va a hacer, va a chupar la tinta penetrante que está adentro de la grieta y te la va a sacar a la superficie. Y ahí uno la mira. Hay un tiempo de revelado, hasta 15 minutos. Lo que hace este método en realidad es amplificar un defecto que a simple vista yo no lo veía. Pero si vamos al fondo de la inspección, es en realidad una inspección visual también. Existen métodos lipofílicos y hidrofílicas. La norma de ensayo, una de las, pero la principal, cómo se hace los líquidos penetrantes, el ensayo de líquido es el ASTM E165. Y como en este curso estamos hablando de AWS, dentro de AWS de 1.1 es la tabla 8.1 la que me da el criterio de aceptación. Ojo, que es exactamente la misma de la inspección visual. Las partículas magnéticas. El principio de la partícula magnética es inducir un campo magnético. Hay varios métodos para hacerlo. En un material que sea ferromagnético. Solo funcionan en materiales ferromagnéticos. Por lo cual no traten de hacer partículas magnéticas en aluminio, o en cobre, o en bronce. Tampoco en aceros inoxidables austeníticos. Ejemplo 304, 308, 316. No le va a funcionar.
cuando las líneas de campo magnético pasan, circulan por la pieza y chocan con una grieta o con una discontinuidad, ellas saltan y salen hacia la superficie las líneas, como está ahí indicado en el dibujo. Y mientras está magnetizada la pieza, yo aplico un polvo de metal ferromagnético que le colocan un colorante, y este polvo se acumula por encima de estos campos de fuga hasta el lugar donde saltó y queda precisamente indicado en la superficie de la grieta. Lo bueno de la partícula magnética que se puede inspeccionar piezas calientes, por lo cual se ocupa mucho cuando se hace inspección en materiales o soldaduras que se fragilizan y se agrietan fácilmente con un poco de viento. Van tirando los pases de soldadura y van inspeccionando inmediatamente para ver si hay grietas antes de tirar el siguiente pase. Hasta 300 grados Celsius aproximadamente se puede inspeccionar con partículas, siempre y cuando sea ferromagnético. Lo otro bueno, a diferencia de los líquidos penetrantes, este método es superficial y además subsuperficial. O sea, según la potencia, la fuerza de mi yugo y la técnica, yo puedo llegar hasta 5 milímetros de profundidad en el metal. Aquí también tengo técnica de luz blanca visible y de luz negra fluorescente. Para hacer la inspección hay varias técnicas que las voy a mostrar acá. La Yoke, que es la más utilizada, la de bobina, la de los electrodos, los de paso de corriente, y me falta aquí la de conductor central. Este polvito metálico puede estar seco o húmedo. La norma de ensayo va como se hace el ensayo ASTM E709, la norma madre del ensayo de partícula magnética. Y también en el AWS de 1.1, en la misma tabla 8.1, los criterios de inspección visual, la que gobierna la aceptabilidad de los resultados. El pasa o no pasa es esta tabla, inspección visual. La tabla 8.1 abarca inspección visual, líquidos penetrantes y partículas. Tanto los líquidos como la partícula es lo mismo. Amplifican una grieta que yo a simple vista no la veía y hacen que yo vea. Ambos, al final de cuentas, yo debo mirar la pieza con mis ojos y ahí evaluarla. Acá hay dos imágenes. El de la izquierda, de color blanco con indicación roja, muestra una grieta. Este es un método seco, visible. Y en el lado izquierdo, una foto media azulina, se nota ahí un cupón de soldadura con unas líneas verdes fluorescentes cruzando la soldadura. Este es un método fluorescente. El método fluorescente siempre es húmedo. Ya, ahí le ponen acá si quiere agarrarse así. ¿Ya? Lo bueno del método fluorescente, tanto en los líquidos penetrantes como en las partículas magnéticas, es que es muy sensible. Se pueden detectar microgrietas en el orden de 75 micrones de abertura, muy finas. El método fluorescente se ocupa principalmente en la parte aeronáutica, aeroespacial, donde prácticamente no puede haber nada de fisura. Aquí están las técnicas. La primera es la del yoke, es la que más se ocupa y la más fácil y la más económica también. Existe otra que es la de la bobina. La bobina se puede comprar una bobina hecha o se puede, por ejemplo, si voy a inspeccionar un eje, yo puedo enrollar, darle varias vueltas con un cable grueso y aplicarle corriente muy elevada, 1500, 2000 hasta 4000 amperes,
y yo puedo detectar grietas transversales en el eje. Ahí dice, grietas transversales. Esa es la que puedo detectar con bobina. La técnica del paso de corriente, la que está al medio, yo coloco el eje y en vez de enrollar el cable, yo hago que circule una corriente de alto amperaje por la pieza, de un lado a otro. Y eso va a inducir un campo y va a detectar grietas en el sentido del eje. El conductor central se ocupa generalmente para cañerías y yo logro pasar por un cable con una corriente también de alta intensidad y sin tocar la pieza hacer un campo magnético en ella y detectar fisuras. Y la última técnica era de los electrodos, en la cual se ocupa un polo norte y un sur, positivo y negativo, para hacer circular una corriente por la pieza. Esta técnica no se ocupa tanto en soldaduras porque es tan elevada la corriente que donde tocan las puntas de cobre dejan como si fueran pinchazos. Entonces, solo se ocupan cuando son piezas que van a ser mecanizadas, por ejemplo, o que no lleven un tratamiento térmico. La técnica del jockey es muy barata. El equipo no es muy caro. Pero las otras técnicas ocupan máquinas que valen sus buenos miles de dólares. Son cosas más industrializadas. Vemos la radiografía. La radiografía es un método muy utilizado, salvo su peligrosidad, porque trabaja con radiaciones ionizantes, pero dado que ocupa radiación y puede mostrar una imagen muy buena, han avanzado mucho las técnicas, las medidas de seguridad, de mitigación para no irradiarse, y se ocupa muchísimo porque me da claramente la imagen del defecto de la discontinuidad que hay en una soldadura, en una pieza. Eh, la radiografía puede ser por rayos X, que se generan mediante un tubo de rayo catódico, por aceleración de electrones. El rayo X se genera por electricidad. Y en el caso de un accidente, basta desconectarlo del enchufe y el equipo va a dejar de irradiar. Deja de emitir radiaciones. Los rayos gamma son equipos que no ocupan electricidad, ocupan un isótopo, una piedrecita radioactiva. La más común, el iridio. El tema es que la piedra siempre está irradiando y en el caso de un accidente no puedo desenchufarla. Ella sigue irradiando. La única manera es tirarle bolsas de plomo con llenas de pelotitas de plomo arriba del equipo o de la manguera del equipo para hacer que la radiación baje un poco, porque nada para la radiación. Donde más se ocupa la radiografía en soldaduras, de estanques a presión sobre todo, se ocupa mucho. El método es muy peligroso por su alto nivel de radiación, en la cual compromete severamente la integridad y la salud tanto del ser humano como de su entorno, porque irradia. La radiación daña tanto los seres vivos, los animales, las proteínas que están en la Tierra, daña todo. Los equipos son muy costosos y a diferencia de otras técnicas con equipos costosos como el ultrasonido, si yo tengo el dinero, yo puedo ir y comprarlo. Puedo darme el lujo comprarme un equipo de $50,000, $70,000. Pero la radiografía, aunque tenga el dinero, no puedo llegar y comprarlo.
como persona natural no puedo tener un equipo de radiografía. Solamente en el caso de Chile, SECHEN, que la Comisión Chilena de Energía Nuclear, autoriza empresas, no cualquier empresa, empresas que tienen todas las medidas de seguridad, el personal entrenado, calificado y con sus autorizaciones vigentes, además de tener lo que se llama la dosimetría, que es un control de cuánto tú te vas irradiando. Teniendo todo el control, las auditorías de SECHEN, todos los cursos de ellos autorizan que tú compren un equipo o más, pero debe tener todo eso. No es llegar y comprar un equipo de radiografía. Requiere personal altamente entrenado y calificado. Y se considera un método volumétrico porque yo puedo ver adentro de la pieza. Veo también la superficie, todo. La radiografía atraviesa toda la pieza y la muestra. Hoy en día existen equipos muy avanzados que generan la imagen de radiografía, ya son digitales. Ya no ocupan un film o una película, sino que se ocupa un sensor que es como una tablet, digamos, se pone debajo de la soldadura, se irradia tal como se, con una especie de tablet sensible y cosa de 5 a 10 segundos tengo la imagen transmitida a una computadora y además esta computadora deja a los inspectores evaluadores obsoletos porque el software es capaz de arreglar si te sale mal enfocada la radiografía, la puede arreglar si la sale oscura, si sale fuera de foco, la arregla y además identifica las descontinuidades y te la evalúa. Acá del lado izquierdo tengo dos equipos de gammagrafía. Estos son los Sentinel, son muy buenos. El verde y el amarillo son los equipos, los contenedores donde va el isótopo. Esos equipos, para contener la radiación, pesan aproximadamente 52 kilos, son pesaditos. Y no son muy grandes, deben tener 40 centímetros por 20 de alto, pero están hechos interiormente, ese cilindro que se ve, todo el triángulo de afuera es una goma nomás. El contenedor es un cilindro. Está hecho de uranio no radioactivo, que no está enriquecido. Se conecta una manguera a la punta y por detrás un alambre que empuja la fuente radioactiva hacia afuera, pasa por esta manguera amarilla que está estirada hasta el fondo. Y acá, mire, esta puntita, se ven esta puntita que está aquí, esta puntera, va atornillada a la punta de la manguera y esto es sellado para que la fuente radioactiva no salga de ahí. Y además a la punta se le atornilla estas piezas que están acá, que son hechas de tungsteno o de cobalto, ¿ya? Son colimadores. La idea es que solamente salga en una dirección la radiación. Y eso es para proteger tanto al inspector como a las demás personas que pueden estar por cerca. O sea, no tan cerca porque hay un radio de que hay que evacuar y todo eso. Lo bueno es que son equipos portátiles y no requieren. Entonces en terreno se ocupa mucho. En faena, cuando no hay electricidad. Aquí del lado derecho tengo un ejemplo de un equipo de rayo X. El rayo X, como hay cables y hay un equipo electrónico que lo controla. Este es un tubo de radiocatódicos. Aquí en la imagen está al revés. Fíjense que ustedes pueden ver el puntero del mouse. Mira, en la parte de arriba, aquí hay una cosita cuadrada aquí, cerquita del mango. Aquí la radiación está tirando para arriba, lo colocaron para la foto, pero eso es hacia abajo o apuntando al lugar. Ocupa un caballete bien grande y mucha corriente eléctrica. En terreno
el problema que hay con eso es la movilidad y el equipo requiere una corriente eléctrica estable, no puede variar el voltaje. Si varía el voltaje, la radiografía sale mal, sale con zonas manchadas o fuera de foco. Por eso que en terreno no se ocupa tanto. Hoy en día salieron algunos a batería que mejoran un poco el tema, pero están restringidos a espesores de 10 milímetros y no más de 20 radiografías por día. Aquí al lado izquierdo está cómo la radiografía atraviesa, por ejemplo, aquí hay un cupón de soldador. La fuente siempre va por encima, la radiación atraviesa. Hay unas partes blanquitas aquí que se llaman los penetrámetros. Pueden ser de alambre o de perforaciones. La norma permite ambos. Y por debajo de todo va una película radiográfica. Y aquí al lado derecho tengo una imagen de un cordón de soldadura. Y ahí sale 10 milímetros de espesor fue esta placa. Y tengo una línea negra que cruza casi de lado a lado una línea negra bien definida. Esta línea se llama falta de penetración. Y además hay poros por todos lados y falta de fusiones. Y aquí arriba hay socavaciones. Entonces así se ven. El cordón se ve más blanco que el material base. Cuanto mayor el espesor, más blanco se va a ver. Entonces, como la soldadura, si tú sumas el espesor total, si la plancha es de 10 y tengo 2 milímetros de sobremonte, 2 milímetros de raíz, ¿cuánto voy a tener? El espesor de soldadura 14. Entonces, siempre el cordón de soldadura se va a ver más blanco o un tono grisáceo. Y el material base se va a ver un negro muy intenso. Pero se ve perfectamente la forma del defecto. El único problema en la radiografía que yo no sé, por ejemplo, si me sale una porosidad, yo no sé la profundidad. Estoy obligado a ir torchando o esmerilando hasta encontrar el defecto. Pero sí me da la imagen muy precisa. Corrientes parásitas. ¿Qué son las corrientes parásitas? El método se llama electromagnético. Las corrientes parásitas es el nombre que se dio a una de las técnicas, que las eddy current. Un tema de litigio ahí entre, por ejemplo, dos científicos. En un mismo mes patentaron uno en Europa, otro en Estados Unidos, típico. Igual que el elemento tungsteno y el wolframio, son lo mismo. Pero uno en Alemania, el otro en Estados Unidos. Con una semana de diferencia. ¿Quién plagió a quién? El americano plagió, porque el tungsteno sigue con el símbolo químico W, wolframio. La corriente parásita es lo mismo. Hubo un italiano que llamaba Eduardo, y él patentó las corrientes eddy, y un americano, Foucault, es lo mismo, corriente Foucault o eddy. Y el nombre genérico hoy en día, corrientes parásitas, para evitar peleas. ¿De qué se trata esto? Es un método en el cual yo tengo una sonda o una bobina de alta frecuencia que al pasar corriente por ella, ojo, en ningún momento pasa corriente por la pieza, se induce. Esa bobina, al pasar una corriente por ella, induce un campo magnético en la pieza. Y ese campo magnético inducido, cuando me acerco a un defecto,
él genera otro campo magnético de corriente inducida en la pieza. Y el equipo, la sonda, el sensor, es capaz de detectar esas micro variaciones en esa corriente inducida. ¿Ven ese círculo verde que está dibujado en el material base? Esa es la corriente inducida. Cuando yo me acerco a un defecto o al borde del material, esa corriente inducida se deforma, varía, y el equipo detecta eso y lo grafica en la pantalla. Lo bueno es que esto es muy sensible. De hecho, se ocupa a nivel aeroespacial y militar. Es muy bueno con el aluminio y el acero inoxidable. Y el titanio también. Las principales cosas y materiales que son aeroespaciales, aviones. Los equipos son muy costosos. Sí, dependiendo qué es costoso para una empresa. A lo mejor un equipo de $10,000 para una empresa no es tan costoso. Pero uno de 150,000 sí. Este método también requiere un personal muy entrenado y calificado. Hay que saber bastante de materiales. Es superficial. Es para cosas de la superficie. Máximo 2 a 3 milímetros penetra el material. También detecta cosas superficiales, pero no muy profundas. 3 milímetros máximo con sondas de baja frecuencia. Aquí, por ejemplo, tengo dos técnicas. Los equipos son los mismos en las dos fotos, pero se cambia el tipo de sonda. Acá del lado izquierdo están con una sonda giratoria. ¿Qué es lo que ellos están viendo? Las perforaciones donde van los remaches de la ala del avión. Entonces, a cada cierto tiempo se cambian los remaches y ellos colocan ahí y ven por toda la superficie de la perforación si tienen grietas. Eso cuando está sin el remache. Cuando el remache está puesto, ocupan sondas circulares, que son como una rosquilla, como una donut, que se pone y tiene el diámetro del remache y se ve si hay grietas antes de sacar el remache. De una manera muy fácil. El ultrasonido, el esperado ultrasonido. El ultrasonido, yo creo que después de la tinta penetrante, es el método más utilizado. Es muy versátil. Es un método difícil, pero hoy en día los equipos están tan avanzados que se calibran solos. Tú vas pasando el sensor y él te muestra, sale la mancha roja, defecto, listo. ¿Cómo funciona esto? El equipo ocupa un transductor. Este transductor puede ser de incidencia recta, o sea 0 grados, perpendicular con la superficie o angular. Pueden ser de 45, de 60, de 70 y hay de 80 grados también. Ese sensor tiene adentro de él un elemento que se llama piezoeléctrico. Ocupa el efecto piezoeléctrico, que es una propiedad de algunos materiales que cuando yo le aplico una pequeña corriente eléctrica, este material vibra. Y también es al revés. Si yo a ese material lo golpeo, él genera una corriente eléctrica. Es viceversa. Corriente eléctrica se transforma en una vibración y al revés una vibración en corriente eléctrica. Y el equipo ocupa ese efecto, emite un pulso eléctrico, hace que el cristal vibre, esa vibración penetra por el material mediante un acoplante
puede ser gel, grasa, aceite, te van a ver en un momento que van a hacer una inspección y le van a aplicar un gel. Cuando tú vas al médico a hacerte una ecografía o a tu señora, le van a poner un gel en la guata. Acá es lo mismo, el gel es para sacar el aire, porque el ultrasonido no se propaga en el aire, solamente en líquidos y en sólidos. Se considera un método volumétrico. Es el único método que te indica precisamente, y cuando hablo de precisamente, con la precisión de décimas de milímetro, la profundidad de una discontinuidad. Así me ahorro tiempo. Sé dónde está y perforo justamente hasta la profundidad que está. Hoy en día las principales aplicaciones que se dan es medir espesores para ver corrosión en cañerías, estanques, para medir la corrosión del estanque, de la cañería, del piping, inspección de materiales para detectar grietas, laminaciones internas. Se ocupa mucho el ultrasonido en laminaciones internas en planchas, al medio de la plancha, lejano del borde. El único ensayo que puede detectarlo es el ultrasonido. La radiografía no pilla este tipo de defecto. Laminaciones internas al medio de la plancha, al centro, solo el ultrasonido la pilla. Si las laminaciones están en el borde de la plancha, yo puedo verla con visual, puedo verla con líquido penetrante, puedo verlo con partículas magnéticas. En el borde es fácil, pero al medio de la plancha solo el ultrasonido. Es muy bueno para la inspección de soldaduras, es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Versus la radiografía que me dan las imágenes, y yo les voy a mostrar alguna cosa. El ultrasonido te da el resultado inmediato. La radiografía convencional, sacando la digital para el lado, la convencional, yo debo irradiar la pieza, irradiar la película, ir a un laboratorio de revelado. En 2 o 3 horas recién tengo revelado, tengo que mirarla en un negatoscopio, hacer un informe y recién puedo saber lo que tiene la pieza. El ultrasonido, el inspector inmediatamente te inspecciona y te va diciendo, esta zona hay que reparar. La maestranza puede estar ahí con la persona sin salir del lugar, galletean la pieza, lo esmerilan, eliminan la discontinuidad y inmediatamente él puede reinspeccionar y liberar la pieza. Por lo cual en producción te da mucha versatilidad. Los equipos hoy en día son chiquititos. Ese que está en la pantalla es el USM Go de la General Electric. Pesa como 300 gramos y debe ser de 20 centímetros por 10 y de profundidad 5 centímetros. Y es livianito. Y la batería te dura como 2 días. Y además tú vas a hacer una inspección y puedes grabar los datos, las calibraciones, guardar la imagen del defecto, todo el tema muy fácilmente. Y después se le conecta un cable o se le saca la memoria, lo pone en el computador, toma la imagen, la pega en el Word o en el Excel y hace el informe de la inspección. Ha avanzado muchísimo. El ultrasonido tiene varias técnicas. La primera que salió es esta que está aquí en la pantalla, que es el pulso eco, en la cual salen unos pulsos y hay que interpretarlo. Se necesita bastante experiencia para interpretarlo, sí. Pero fue lo primero que se inventó. Aquí está. El transductor emite un pulso, parte del ultrasonido llega hasta el fondo de la plancha, parte del ultrasonido llega en la grieta, a donde dice crack, y la pantalla me muestra dos cosas. Donde choca primero en la grieta, y me marca ahí
el pulso entre el 2 y el 4. 3. Digamos que a 3 pulgadas de profundidad. Y después sigue recorriendo y llega al fondo de la pieza. Y retorna. Y ese eco me dio a 5 pulgadas de profundidad. El equipo me indica precisamente. Yo puedo ver qué tan crítico es el defecto, porque esto es volumétrico. Esta otra técnica es la que está muy de moda hoy en día. Es el famoso phase array. Hay una R de más, después de la array. Dice phaser, es phase. O arreglo de fases. En la cual la técnica anterior es un transductor. El pulso eco es un transductor que tiene un cristal. Los equipos de phase array son la misma tecnología que ocupan los médicos, pero con una frecuencia para fierro, para metales, que va desde de 1 hasta 15 MHz. Pero un transductor de estos tiene hasta 128 cristales internamente. Y el equipo va jugando con los tiempos entre emitir uno y otro. Tienes unos procesadores muy poderosos, muy rápidos, mucha memoria estos equipos. Y ellos van graficando todos los pulsos y obtienen esta imagen. Si se fijan acá, está dibujado un bisel en U, tal cual está en la pieza aquí al lado. Al equipo se le dibuja, se le dice qué biselado es y la distancia entre el centro de la soldadura y el centro del transductor. Y fíjense que aquí, esta imagen que está aquí en el bisel, mira. ¿La logran ver aquí arriba? Sí. Exactamente en donde está esta muesca que hicieron intencional aquí en esta probeta de demostración. Y ahí ustedes me preguntarán, profe, ¿y esta otra marquita que está aquí abajo en la raíz? Fíjense que la probeta está desalineada. Miren la raíz, mira, hay una raya negra aquí. Está desalineada y el equipo me está marcando el rebote de ese desalineamiento. Es un cladding. Y me lo está mostrando y es muy preciso. Y lo bueno de esta técnica versus la del pulso eco, bueno, aparte de la imagen bonita que me da, es que yo sé la profundidad donde inicia el defecto arriba y donde termina. Entonces yo le digo al soldador, mira, la falta de fusión está entre 3 y 5 milímetros de profundidad en el bisel del lado izquierdo. Y él va, torcha o galletea, después se inspecciona de nuevo y no debería haber nada. El otro método, solamente yo detecto la parte del medio. Entonces el soldador tiene que ir torchando y mirando a ver si desaparece. Esta me da donde empieza y donde termina la profundidad. Es lo que está de moda hoy en día. Y además yo puedo grabar eso con unos encoders. Hay algunos equipos que uno dibuja la pieza, por ejemplo en el AutoCAD 3D o en el SolidWorks, y después le dice carga la pieza en un eje, por ejemplo, dibujado, lo carga en el computador, los datos del equipo, y el programa de imágenes transforma la imagen del equipo en 3D. Espectacular. Para hacer un informe para la minera, le encanta. Aquí está el perno del molino SAC fisurado, y te lo muestra en 3D, con la profundidad, la inclinación de la grieta, todo. Ese programita vale $40,000, pero si están dispuestos a pagarlo, y si lo pagan. Acá hay otra técnica que se llama TOFD, que son las iniciales en inglés de Time of Flight Diffraction.
O sea, tiempo de la difracción en vuelo. En la cual el equipo ocupa dos sensores especiales que se llaman sensores TOF y te muestran una imagen lateral. Esta imagen de aquí es lateral de la soldadura. Y aquí, por ejemplo, tengo una grieta superficial. Aquí tengo algunas porosidades adentro. Y aquí tengo un problema de penetración abajo. Esta técnica es muy buena en espesores gruesos. En HDP es muy buena. Pero ella en la superficie es ciega. Los equipos más avanzados hacen una combinación entre el phase array, el TOFD y el pulso eco con un puro barrido. Ahí esa maquinita que tiene ahí con dos sensores se pueden poner hasta 8. Y esa técnica, por la norma ASME de estanques a presión o por el ASME B311 y el B313 que son de alta presión los piping, si yo ocupo estos equipos muy avanzados y muy caros que hacen simultáneamente el phase array, el pulso eco y el TOF, la norma me permite reemplazar la radiografía normativa de un estanque o de un spool, lo cual me baja considerablemente el tiempo de inspección, el tiempo de producción y el tiempo de reparación, porque el resultado es prácticamente inmediato. A los 10-15 minutos yo hago el escaneo de la soldadura. Estos equipos ocupan un notebook al lado que se conecta y va transformando los pulsos en imágenes y se le dice perfectamente dónde es cada defecto, y en vez de sacar radiografía se hace ultrasonido. Existe la técnica de inmersión. La técnica de inmersión es cuando yo necesito detectar cosas muy chicas adentro de materiales. ¿Dónde se utiliza mucho esto? En una plancha de aluminio de 2 milímetros de espesor del ala de un avión. Se sumerge en una piscina y el sensor tiene recorrido XY como una matriz y va por toda la superficie sin tocarla, sin tocar la pieza. Primero el ultrasonido viaja por el agua y después por el material. Y como es focalizado, el sensor detecta microporosidades o microgrietas en el ala de un avión antes que fabriquen la ala. Ese de inmersión, está inmerso o sumersa la pieza en agua. Y me queda un texto ahí que el FUG Max no debe. Medición de espesores se ocupa muchísimo para medir espesores de planchas, de perfiles, pero también se ocupa mucho para detectar corrosión. Son equipos relativamente baratos. 300.000 pesos puede tener un equipo de esto. Pero mide solamente el espesor. Hay algunos que tienen el modo A-Scan que permite ver un poquito mejor la corrosión o los pittings. Ocupan unos sensores especiales que se llaman doble cristal, en la cual un cristal emite y el otro recibe, formando una VPAT, y eso logra aumentar la precisión para medir la corrosión. Aquí está el Full Matrix Capture. Esto es lo último que salió en ultrasonido. De hecho, la edición del año 2019 del ASME lo colocó como método prototipo y ahora la edición 2021 ya lo autoriza como técnica. Entonces, acá yo coloqué dos imágenes abajo, o sea, 4 de culpa, en la cual esta que está aquí al medio o del lado derecho de la parte inferior
Fíjense que estamos identificando la misma pieza con unas perforaciones que se hace un patrón. Pero fíjense que aquí son bien distorsionadas las imágenes, parecen platanitos. ¿Se dan cuenta? Eso con el phase array común. Y cuando yo aplico la full matrix o el FMC, se mejora bastante. Mire aquí el lado izquierdo. Mejora bastante la calidad. Eso en piezas gruesas. En la superficie es casi nada, mira. La parte de arriba son perforaciones superficiales. Prácticamente es lo mismo. Donde mejora en piezas gruesas. De 25 milímetros para arriba. Esto es lo último en ultrasonido, lo más avanzado, y estos equipos son carísimos.